de San Juan, capítulo 1. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer los versículos del 1 al 3 y luego el 11 y 12. ¿Estamos listos? San Juan capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el verso, leamos el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez más el verso 12, ¿cómo dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí. Mire, algo que a mí desde que me convertí me impresionó muchísimo, es lo que declara aquí la palabra. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Dice que Él es el creador del universo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Usted no tema cuando escuche las guerras y los rumores de guerras, que con un botón tal presidente va a acabar con el planeta. No es cierto, no pasa nada si Dios no quiere. El nombre de Jesucristo está por encima del nombre de Biden, de Vladimir Putin, de todos los presidentes del mundo. Por encima de ellos está ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede creer a esta palabra? Amén. ¿Puede sentarse, por favor? Pues fíjese que esa es la paz que nosotros tenemos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es importante que yo les explique esto. Acabamos de leer en el verso 11 específicamente. El verso 11, si lo pueden poner. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? Mire, desde el principio todos los hombres de Dios hablaron del Mesías, hablaron de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero los rabinos, los intérpretes de la ley, pensaron que Él iba a nacer en pañales de seda y en un palacio, y Él nació y fue puesto en un pesebre y vivió una vida austera, una vida sin lujos y sin riqueza. De tal manera que por eso ellos, fue una de las cosas que a ellos les confundió. Ahora, ¿qué era lo suyo? La venida de Cristo a este mundo era específicamente, Él traía una misión, y la misión de Jesús era salvar a Israel. El Mesías prometido para Israel había llegado, pero dice ahí mismo la palabra del Señor, y los suyos, ¿quiénes son los suyos? Los judíos de aquel tiempo no le recibieron. ¿Se da cuenta? Ellos lo rechazaron. Pero atención acá, a Dios no se le va una. ¿Cuánto dicen amén? Dios tiene cuidado hasta del más mínimo detalle. Pues también estaba profetizado y Dios dijo, un pueblo que no es mi pueblo será mi pueblo, yo seré su Dios, yo seré su Padre y ellos me adorarán. Pero para que nosotros pudiéramos recibir esa salvación, tenía que suceder esto, que los suyos no le recibieron. Pero pongamos el verso 12, está poderoso. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos ya le recibieron? Dice, Dios les dio potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Todos los que han aceptado a Cristo en su corazón son hijos de Dios. ¿Me está escuchando eso? Porque a veces pensamos que por el simple hecho de ser humano ya es cristiano.
Hasta las viejitas decían, por allá mataron a 2 cristianos. Ay, pobre cristiano, ya se fue. Y piensan que solo por ser humano ya es cristiano, y no es cierto. También tenemos que aclarar que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hijos solamente a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí ha habido también un abuso, porque, y yo se lo voy a confesar, porque por la misericordia de Dios yo nací en Cristo así. Mire, hay un abuso en este sentido, que a veces solamente te dicen, acepta a Jesús, ya lo aceptaste, bueno, ya eres salvo. Pero quedamos como a la deriva. Ese es el peligro, ese es el abuso. Porque hay mucha gente, dice el apóstol Pablo, que ha naufragado de la fe. La fe es creer. Creyeron que Jesús es el Mesías, lo recibieron por fe, pero ahora han naufragado porque dicen, no sé cómo estaré delante de Dios. Me gustaría saber si soy o no soy aprobado y no esperar hasta el día del juicio, porque qué tal y no soy aprobado. De tal manera que este es el abuso, que únicamente le han vendido un evangelio a la gente de acepta a Jesús, ya eres salvo, y vive como quieras, congrégate cuando puedas, y no tenemos específicamente a quién obedecer o qué obedecer. Por eso en este año del Decálogo, aunque en otros años también lo hemos hecho, pero principalmente en este año hemos estado recalcando mucho los 10 mandamientos. Usted no guarda los mandamientos para ser salvo, porque nadie puede ser salvo así, sino porque somos salvos, el Espíritu Santo nos lleva a obedecer los 10 mandamientos. ¿Sí está claro? Ahora, esto es muy importante, hermanos. A nosotros se nos dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Veamos el 13. Mire, eso está hermoso. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabe por qué hoy usted está aquí y no está marchando allá con los zapatistas en el centro? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que usted es un hijo de Dios. Y todo lo demás del mundo son creación de Dios, porque los hijos de Dios recibimos el Espíritu Santo desde el momento que nosotros creemos. De tal manera que es el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, el que viene a nosotros, entra a nuestra vida, cambia nuestra mentalidad. Hoy domingo, repito, en vez de estar en otra parte, estamos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Espero que a usted no lo hayan traído a la fuerza, porque si usted lo traen a la fuerza, usted no es cristiano, usted es un hijo del diablo. Si usted vino porque la mujer lo trajo, usted es un hijo del diablo, porque viene a la fuerza, y Dios no quiere nada a la fuerza. Los hijos de Dios anhelamos estar en la casa del Señor todo el tiempo. Lo definió el rey David diciendo, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Amén. Ese es el verdadero cristiano. Ahora, ¿por qué le digo que es importante que nosotros atendamos que si nosotros hemos tenido fe? El tema de hoy de hecho se llama ¿cómo permanecer en Cristo? Seleccioné este versículo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Toda persona que ha recibido al Señor tiene que permanecer en Cristo. 1 Corintios 15, 1. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. ¿Cuánto dicen amén? Le pregunto algo, ¿qué tiempo lleva usted perseverando? El próximo mes, si Dios me permite, voy a cumplir 30 años de estar perseverando. ¿Sabe qué es perseverancia? Estar ahí. Hay luchas, hay pruebas, hay tristezas. El Salmo 139, el rey David dijo, Señor, despierto y aún estoy contigo. Eso es perseverancia. Perseverancia es que aunque usted sienta que Dios lo deja solo, usted crea que usted no está solo.
Perseverancia es que a pesar de los problemas y de cómo va el mundo y tantas malas noticias y problemas en la casa y problemas en el trabajo y problemas en todas partes, usted todavía sigue al Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, en el cual perseveráis. Yo le pregunto a usted, ¿qué tiempo lleva perseverando en el Señor? Algunos 2 meses perseveran y ya no siguen más al Señor, porque Mateo 13 dice que esa semilla a veces cayó en el camino, a veces cayó entre espinos, a veces entre pedregales, y por diferentes motivos esa semilla de fe se muere. Pero hay una semilla que cayó en tierra buena. Repito, creo que tengo autoridad para hablar de esto. Ya en abril cumplo 30 años de estar perseverando. Nunca he vuelto al mundo. Sí, Dios ha tratado conmigo muy fuerte, muy duro. Hay áreas en las que me ha costado. Hay áreas en las que Dios mismo ha tenido que lidiar conmigo. En el carácter, en las relaciones interpersonales, con la esposa, con los hijos, etcétera. Sí, tengo que reconocerlo. Sí, y se lo digo para que usted no vaya a pensar, ay, es que los pastores ya son ángeles. No, somos de carne y hueso también. ¿Sí? Y yo le pregunto a usted, ¿qué tiempo lleva perseverando? Porque hay personas que vienen de un encuentro, vienen de aceptar al Señor un tiempecito, tal vez sea la semilla que cayó en pedregales, viene la aflicción y la prueba, cayó entre espinos, el afán de este mundo y las riquezas hace infructuosa la palabra. Nuevamente, ¿qué tiempo lleva perseverando usted? Para no cometer errores, ¿habrá alguien aquí que tenga más de 30 años en el camino de Cristo? Solo el hermano Danilo, Dios le bendiga, pero él tiene como 80 años, por eso me gana, gloria a Dios. Y ahí está todavía. De hecho, el hermano Danilo vivió un cáncer hace años y Cristo lo sanó de ese cáncer. Y a pesar de su edad, él está entero. Y en esta crisis que pasamos de la pandemia, ahí está el varón de Dios, valiente. ¿Por qué? Porque ha creído en el Señor y ha estado perseverando. ¿Se da cuenta qué importante es? Porque hay mucha gente que no persevera. Ahora el apóstol Pablo dice que hay que perseverar, dice en el cual también perseveráis, pero el verso clave, apúntelo por favor, póngalo ahí en su espejo, donde vaya usted más a su casa, y si es el baño ahí póngalo, si es el espejo ahí póngalo, el verso 2, mire lo que dice el apóstol Pablo, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, ¿qué dice? Mejor lo leamos todos. ¿Cómo dice? Por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, ¿qué? Son salvos. Y si no, ¿cómo la ven? El sistema de los encuentros, al igual que en el antaño una campaña evangelística, solamente es una herramienta. Se les advierte, esto no lo es todo. Hoy usted va a ver que casi 60 chicas vienen libres. Yo estoy pendiente, estoy monitoreando y ¿sabe cuál es el reporte? Todas están recibiendo. El encuentro está hermoso, hermanos. El Espíritu de Dios está haciendo algo. Y en cada encuentro es así. Y vienen libres. Pero dice el apóstol Pablo, tienen que permanecer en esa libertad con que han sido libres. Porque si no permanecen y no perseveran, creyeron en vano. ¿Qué tiempo tiene que fue a su encuentro? Y ya cuando sienten que ya perdieron la fe, otro encuentro, van como 10 encuentros y nomás no. Antes teníamos un lema que decía, en un encuentro Dios cambió mi vida, pero algunos ni en 1000 encuentros cambian su vida. ¿Será que la herramienta no es efectiva? No. Muchos han blasfemado contra los encuentros porque no saben las obras que Dios hace ahí. Y han blasfemado porque la gente no permanece en la fe. Dice aquí el apóstol Pablo, si no retienes la palabra que te he predicado, si la retienes eres salvo, y si no la retienes no eres salvo. Así de fácil. Por eso el tema de hoy se llama ¿cómo permanecer en Cristo? Perdón que me ponga de ejemplo. 30 años ya perseverando,
raspones, caídas, levantones, rounds de peleas de 12 rounds, queda uno ahí medio, y ahí uno va en el nombre del Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Pero persevera, pelea la buena batalla, dice la palabra de Dios. Dios no te va a dejar. Dios no va a borrar tu nombre del libro de la vida y lo va a volver a poner. No. El Espíritu Santo que te fue dado, Dios no te lo retira. Simplemente que el Señor te redarguye. Rápido, entre paréntesis. Quiere permanecer hasta que Cristo venga, haga 3 cosas: ore, lee la Biblia y evangelice. ¿Escuchó eso? Ore, lea la Biblia y sirva. Aquí hay muchachas y muchachos que ya fueron a su encuentro y no van a servir. ¿Qué estarán haciendo para Dios? No están haciendo nada para Dios. Ya por lo menos, ya mínimo se están congregando. Pero es muy peligroso, porque usted tiene que perseverar bien, dice la palabra del Señor. Y una persona que realmente, genuinamente fue salvo, va a permanecer porque lo siente en su corazón. A usted nadie le obligó ni le obliga a venir aquí en este lugar. Usted dice: ay, qué lindo, hoy es domingo y hoy sí me baño, aunque haya frío, porque voy a ir a la casa de papá a alabar y a glorificar su nombre. ¿Cuántos se bañaron? Aleluya, gloria a Dios. Nadie te tuvo que obligar. Y cuida de no venir de mala gana. Cuida de no venir a medio culto. Cuida de no venir ahí todo que ni te bañaste. No, levántate en el nombre del Señor. Mire, debido a que en mi caso personal, todos los días predico, todos los días estoy en las cosas de Dios, pierdo la noción del tiempo. Hay mañanas que despierto y digo: gloria a Dios, hoy es San Lunes, voy a trabajar en la oficina, porque regularmente los lunes veo todo lo de lo administrativo, lo de oficina, pagos, etcétera. Digo: ay, no es lunes, es domingo. Por ejemplo, hoy tenemos esta celebración. Al rato estaré con los chavos en su aposento predicando, y en la tarde primeramente vamos a estar acá. Y no me dicen: ay, es domingo, qué flojera, no quiero ir al culto, y luego me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. No, levántate, dice la palabra, este es el día que Dios ha hecho. Señor, pero está todo nublado, lluvioso y frío. Pues es el día que Dios ha hecho. Dios pone el día y tú pones la alegría. Así que levántate con una sonrisa, pon música, pon alabanza, pon palabra que te edifique a ti y glorifique al Señor. Échate una buena bañada, cepíllate la jeta, ponte guapa, ponte guapo y ven a la casa del Señor a alabar y a glorificar su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Eso es perseverar, eso es permanecer. Ahora, si no retienes la palabra, no eres salvo. ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente porque cada situación de nuestra vida requiere de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: bendice a tu ciudad, porque en la paz de la ciudad está también tu paz. ¿Se da cuenta cómo echamos mano de la palabra? ¿Hay un peligro inminente? Bueno, ¿qué me dice la palabra? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando yo viajo y tenemos que quedar en un hotel, aún así se vea bonito y limpio, cuanto más en uno de media estrella, ¿verdad? Aún así fuera de 5 estrellas y bonito, eso no garantiza nada. Tengo que doblar mis rodillas y clamar a Dios, pedirle a Dios que cubra a mi familia, que nos guarde, y por fe estoy echando mano de la palabra y creyendo que hay ángeles de Dios alrededor de nosotros. Se dice en estos días que el presidente de Rusia tiene 9,000, escuche, 9,000 efectivos solo para su seguridad. Agentes entrenados, lo mejor de lo mejor del ejército, guardias presidenciales de todo tipo. Mire, él va a un país, se queda en un hotel y alrededor de él hay 9,000 guardándolo. Dije: no, Salomón se quedó corto. Echamos mano de la palabra. Dije yo: Salomón se quedó corto cuando escuché esto. Porque Salomón dice que 70 valientes guardan su cámara
¿Y con qué lo guardaban? Con puro machete y escudo. Ahora al presidente de Rusia 9,000 lo guarda. Dije, Salomón se quedó corto, pero nosotros no. Dice el Salmo 91, el ángel de Jehová acampa. No importa aunque usted vaya a una comunidad a vender ajo y cebolla, no, ahí en ese jacal donde usted se quede a dormir, hay un ángel de Dios. Basta que me manden una legión, tranquilo, te voy a explicar. Aunque sea 4, tranquilo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Un solo ángel en el tiempo pasado mató a 185, no 9,000, como el del presidente de Rusia, son poquitos comparados con la acción de un ángel. Un solo ángel, que sería un soldado de Dios aquí en la tierra, mató a 185,000, equivale como a la mitad de la ciudad, de la población que hay en San Cristóbal, Chiapas. Un solo ángel eliminó a 185,000 soldados asirios. ¿Qué les parece? ¿Ya ven por qué están tronados? ¿No lo creen? Pero es que señores, papá es bueno. Pero es que, Señor, eso está en el Antiguo Testamento y era para Israel. No era para Israel, lo declaró por el Espíritu Santo el rey David. ¿Ya veo por qué están tronados más de uno? ¿Ya ven por qué se ahorcan, toman matazacates, se deprimen y se van a centros de rehabilitación? Porque no le creen a la palabra. Fueron predicadores, fueron servidores, fueron ujieres, hoy están recluidos en una cárcel o en un centro de rehabilitación. ¿Qué pasó? No retuvieron la palabra. Cuando usted retiene la palabra, va a haber gente que le va a decir, estás loco. Y usted va a decir, es que la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero para los que retenemos la palabra es poder de Dios, porque el evangelio es poder de Dios. Ponme primera, ya es una epístola, primera de Juan 5, verso 1. Mire, esto está poderoso. Si lo está apuntando, y mire, mientras más palabra ponga ahí en su casa, va a ser mejor. Léalo conmigo. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿cuántos lo creen? Repito esto porque para los judíos actuales Jesús no es el Cristo, ellos no lo reconocen, pero para usted y para mí sí lo es. Léalo conmigo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Regresemos al verso 1, por favor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Lea conmigo, dice, y todo, en voz alta, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Se da cuenta? Ahora ponme primera de Juan 3. Primera de Juan 3, verso 1 también, por favor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Se da cuenta? Si usted tiene fe y retiene la palabra, usted es un hijo de Dios. ¿Acaso no hay privilegio de ser hijo de Dios? Lo que les dije hace rato, tal vez usted no tenga ni para pagarle a un chalán que esté con usted cuidándolo, pero el ángel de Dios sí está con usted. El Espíritu de Dios está con usted para consolarlo en todo tiempo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros leamos la Biblia. Primero, ore. Número 2, lea la Biblia, porque si no, pues ¿cómo?
Y quisiera también mostrarles otro versículo poderoso. Primera de Juan 5:5. Por favor, lea conmigo en voz alta. Mire, aprenda usted a declarar la palabra, porque la palabra es poder. Alguien diga amén. ¿Sí? Mire, qué fácil platicamos los chistes. ¿A cuánto le gustan los chistes? A mí me gustan. De Pepito. Pepito se convirtió cuando yo me convertí. Ya no hay chistes colorados de Pepito, son chistes buenos. ¿Sí? Ahora, qué fácil es decir un chiste, pero qué difícil decir la palabra. Debemos aprender a soltar la palabra. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús, ¿qué? Es el Hijo de Dios. ¿Sabe cómo usted se dará cuenta de una mente renovada? En cada problema que hay en el mundo, en cada situación que se presenta, el cristiano luego dice, Cristo tiene la respuesta. Cuando Pedro, apóstol, negó a Jesús, ¿sí se acuerda usted dónde estaba Pedro? Ahí en el patio del enemigo de Jesús, en el patio del sumo sacerdote. Hasta hoy en día hay allá en Jerusalén una réplica del patio, y hay unas estatuas ahí donde hay una fogata, hay unos personajes, y está el apóstol Pedro agachadito también calentándose. Y había una muchacha que cuando escuchó hablar a Pedro le dijo, tú estabas también con ese Jesús. Y Pedro dijo, no lo conozco. Y siguió la plática, y la chica insistió, tú estabas también con este que van a crucificar. Y Pedro tuvo miedo. Dice que renegó, negó, maldijo, yo no conozco a ese hombre. ¿Sí se acuerda de eso? Ahora pregúntese, ¿por qué identificaron que Pedro había andado con Jesús? Dice la Biblia, tu forma de hablar te delata quién eres. Hoy las redes sociales se han convertido en un lenguaje que podemos aplicarlo también de lo que dice, de la abundancia de tu muro es de la abundancia de tu corazón. ¿Quiere usted saber qué hay en su corazón? Mire lo que postea. Palabras de desamor, filosofía barata. Oye, pero espanta ver gente que dice que creyó en el Señor, pero no retiene la palabra, porque de la abundancia de tu corazón habla tu muro. Papás, les voy a decir algo. ¿Quieren ver qué hay en el corazón de sus hijos? Abran su iPad o su celular que usan su hijo y chéquelo. Digo, si todavía tiene usted autoridad, porque algunos ya hasta perdieron la autoridad con sus hijos. Váyase ahí en el buscador, creo en Google, o hay otros lugares donde buscar. Dele clic, páginas visitadas. Eso es lo que hay en el corazón de su hijo. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de tu esposa? Vete también ahí en el buscador, dale clic y te va a visitar las páginas que ella visita, es lo que hay en su corazón. 1000 maneras de morir. Uy. Mata a tu esposo mientras duermes. Uy. Camelia la Tejana. Ay, Señor. Definitivamente está planeando cómo madrugar al marido. ¿Verdad que sí? Yo me aplico ese principio. Digo, a ver, si alguien viniera ahora y agarrara mi iPad o mi celular y le da clic, a ver qué aparecería. Autoexamínese también. Y ya ve que ese asunto de las redes sociales es tan inteligente que si usted visita ciertas páginas, le empiezan a enviar más publicidad de esa página. Tal vez te interese esto y te interese lo otro. En mi otra página que tengo
Bueno, el Torre Fuerte CC y la otra página que tengo de Dimas Bravo no lo manejo solamente yo, sí, tengo ahí administradores. Pero en esa página a veces comparto, a mí me gustan mucho los aviones, me gusta ver cómo despegan, cómo bajan, me gusta muchísimo. Entonces, en ocasiones comparto 2-3 minutos de un avión, me gustó, okay. Y ya me mandan sugerencias. ¿Okay? Pero regularmente, si usted va y le da clic, ahí le va a aparecer, y yo visito varias páginas de Hebreo, de Biblia Todo, comentarios, etcétera. Ahí va a aparecer todo lo que uno mira. Entonces, ¿quieres saber qué hay en el corazón de tu hijo? ¿Quieres saber qué hay en el corazón de tu esposa? ¿Quieres saber qué hay en el corazón de tu esposo? Checa lo que mira. Piernudas.com. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el cristiano es derrotado, porque tiene más en su mente información del mundo, información de malas noticias, más información de fútbol, más información de cosas superfluas que de la palabra de Dios. Si usted no retiene la palabra, lo lamento mucho, pero en vano ha creído. El cristiano es teocéntrico, todo gira alrededor de Dios. Cristocéntrico, todo gira alrededor de Cristo. Bibliocéntrico, todo gira alrededor de la Biblia. Ese es el cristiano. ¿Sí me explico? Si usted hace eso, entonces se va a aplicar esta palabra. Dígalo en voz alta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Verso 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Y el pueblo de Dios dice, amén. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15, por favor, el verso 1. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Verso 2. En el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Verso 3, por favor. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Alguien puede decir amén? Conforme a las Escrituras. El verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Escuchó eso? Hoy hay mucho bombardeo de parte de Satanás a través del mundo para hacerte dudar de tu fe. Hay gente que ha naufragado de la fe, ya no sabe ni a qué espíritu pertenece, se cansan de su fe. Hay gente que solamente vive alimentando su alma con emociones. Ay, es aquí en la iglesia no veo que ministren y que uno le dé así la chiripiolca. Tranquilo, porque nada más estás buscando emociones. La Biblia no dice vive por el alma, porque en el alma están las emociones. No dice mas si vivís por el alma, dice mas si vivís por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ti. Es decir, nosotros los cristianos no le servimos a Dios ni creemos con el alma, sino con nuestro espíritu. ¿Se da cuenta de eso? Porque el almático solamente quiere sentir algo, solamente quiere emocionarse, solamente quiere hacer cosas que definitivamente no es así. Incluso a los ministros de alabanza les hemos estado metiendo en refrigerios con Dios. ¿Saben qué les digo? Pongan la letra de la canción que cantan, porque hay mucha canción que la gente se oye bonito el ritmo y todo, pero no se entiende. Y hay que cantar con el espíritu, pero cantar con el entendimiento. Aquí en Torre Fuerte nos gusta la danzadera. Yo ya no danzo, dancé de joven, pero ahora ya no danzo, pero me gusta ver cómo danzan ustedes. Gloria a Dios. Pero eso es alma, ¿escucharon? Es alma y es carne.
Ay, qué emocionante. Y hay iglesias, no aquí porque hemos cuidado eso, pero hay iglesias que 1 hora, 2 horas de alabanza, y brincan y gritan y sudan la gota gorda, y ya terminando la alabanza y se van afuera a tomar un refresco, y a la hora de la palabra no están presentes. Ahí estamos mal. Se queda sin entendimiento. Más las iglesias son dadas a conciertos. Mire, un concierto de un cantante famoso que llegue a la ciudad, se abarrota el lugar, pero díganles, vamos a orar por nuestra ciudad, vamos a ayunar, poquitos son los que llegan, porque la gente nada más quieren que les ministren el alma, las emociones, y cuando no sienten nada, se retiran de la iglesia. Lo mismo pasa cuando nosotros oramos. Cuando nosotros oramos, hay personas que cuando oran están sintiendo fuertemente la presencia de Dios. ¿Cuánto lo han sentido? Y es lindo, es hermoso, es lo mejor que puede haber en el planeta. Mejor que el amor de las mujeres, dijera el rey David. Mejor que cualquier placer de este mundo es la presencia de Dios. Pero sabe una cosa, habrá días que usted se va a doblar sus rodillas y va a clamar con toda su fe, y no va usted a sentir absolutamente nada. Ni amén dijeron, porque ya les pasó. Y ahí es donde muchos se desaniman. Hace unos días subí una máxima, una frase. Dice: no siempre estarás motivado, tienes que aprender a ser disciplinado. A veces tendrás muchos deseos de orar. Sí, pero me aguanto y se me pasa, dicen algunos. No, aprovéchalo. A veces no vas a tener ganas de orar. Sé disciplinado, de todas maneras ora. Esa es la fe que vence al mundo. ¿Se da cuenta? Porque usted no va a estar andando por emociones. Me gusta repetir esto porque no quiero cristianos pusilánimes y debiluchos. Ya, es que Dios no me ama. Ya oro y no siento nada. Estás por emociones. Le estás diciendo a Jesús que es un mentiroso, y le estás diciendo al diablo amén. El diablo es mentiroso desde el principio, que el Señor lo reprenda. Jesús es veraz, y Jesús ha dicho: yo estoy contigo todos los días. Aunque no me sientas, ahí estoy yo, dice el Señor, todos los días hasta el fin de tu vida. Y aún más allá de la muerte, el Señor nos pastoreará. ¿Se da cuenta cómo permanecer en Cristo no es emoción? Claro que sí se emociona uno, pero no vivas de la emoción. No alimentes tu vida espiritual con emoción, aliméntalo con la palabra del Señor. El diablo está atacando mucho la fe de los cristianos. Por eso esta palabra que dice el apóstol Pablo, tal vez para algunos sea repetitivo, pero por algo lo dice la palabra. Conforme a mi evangelio, el Verbo, el Dios Todopoderoso, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se da cuenta? Y murió, pero resucitó al tercer día. Y hay millones de millones que van rumbo al infierno porque rechazan esa teoría y dicen: esa locura solamente los cristianos lo creen. La Biblia es un cuento de hadas. Y es buena la reflexión. Si la Biblia fuera un cuento de hadas, ¿por qué se prohíbe en muchos países? ¿Por qué no se prohíbe a Blancanieves y los 7 enanos? Pero la Biblia es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Si esto fuera mentira de que Cristo resucitó, ¿por qué la historia universal está partida en un antes y en un después de Cristo? Nuestro evangelio no es en vano. ¿Por qué te has sentido solo? ¿O por qué le has creído a Satanás que tú estás solo? Si usted me pregunta a mí, pastor, y en esos 30 años que usted dice, ¿se ha sentido solo? Amén, infinidad de veces. ¿Y qué hace? Pues no le creo al diablo.
Y Dios está contigo. Y sabe otra cosa, cuando Dios permite una tristeza y un quebrantamiento en tu vida, Dios está más cerca de ti como nunca antes lo ha estado. Porque dice su palabra, cercano está el Señor a los quebrantados, a los contritos de espíritu. Porque cuando usted está pasando una enfermedad, la pérdida de un familiar, alguna situación difícil, Dios está con usted. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Empezamos leyendo que sin Él nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado. San Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo, la palabra, era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Eso es lo más maravilloso en la persona de Jesús. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí es como si hubiera visto al Padre, o ha visto al Padre, porque es la imagen misma de la sustancia del Dios Todopoderoso. Hoy desde anoche estaba rumiando la palabra, y hoy también, Señor, y el evangelio es tan práctico. Me decía el Señor, simplemente háblales de mí, porque muchos se han llenado de malas noticias, se han llenado de cosas del mundo, se han llenado de situaciones del mundo y están a punto de naufragar. El Señor nos ordena en su palabra que pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y quién es el que ha vencido al mundo? El que cree que Jesús es el Señor. Hasta el último día de nuestra vida vamos a creer que Jesús es el Señor. El diablo buscará ocasión para hacerte dudar. Yo me pongo a pensar en los cristianos que se les ha muerto un hijo. Pienso que es algo muy doloroso. Es tan doloroso que no tiene nombre. Una viuda, bueno, se le murió el marido. Un huérfano, se le murió el papá o la mamá. Pero un hijo, ¿cómo se llama eso? Y a veces hay cosas que uno no comprende. Y dicen, ¿por qué le sucedió eso? Solo Dios sabe. Yo no puedo tirarte un rollo para consolarte. Lo único que sé, que el Espíritu Santo consolará tu vida. Lo único que sé, que hoy te invito y te reto a que conozcas más del Señor, que no te conformes. Yo le digo, papá, llevo 30 años perseverando, y te he conocido, pero yo quiero conocerte aún más todavía. No sé cuántos quieran hacer eso. Que no pasen los años en vano, que no pase el tiempo en vano, sino que todos los días trates de tener una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Retén la palabra, llénate de la palabra. En cada situación echa mano de la vida eterna, es decir, echa mano de la palabra de Dios. Una de las áreas donde más el enemigo ataca, escuche lo que le voy a decir, es en tu identidad. En tu identidad. Cuando te quiere meter duda porque fallaste, algo sucedió, ya no eres hija de Dios, ya no eres hijo de Dios. No es cierto. En cierta ocasión yo le decía a Zuni, cuando él era más pequeño, le decía, mira papito, si un día te quieres ir de casa, adelante, pero toda la vida llevarás mi apellido porque eres mi hijo. Y te pudieras quitar el apellido, pero tu carota, ¿quién te lo cambia? Ahora que hay mucha gente que en inbox me manda comentarios, me dicen de la bebé, dicen, oigan, es su cloncito, es su clon esta bebé. Amén. Hay una identidad. ¿Sí? La bebé, el porte, la cara que tiene, lo bravo no lo pierde. Esa es identidad. Y usted es un hijo de Dios. ¿Por qué pierdes tu identidad?
¿Por qué dejas que el diablo te diga que no vales nada? ¿Por qué te has sentido desnudo delante del Señor? ¿Por qué le has creído al diablo cuando te dice que estás solo? Como Adán y Eva, los hizo pecar y luego les mostró su desnudez. Tal vez pecaste y el diablo te está acusando, pero te digo una cosa: pídele perdón a Dios. No pierdas tu identidad, porque no fuiste engendrado en Cristo ni por voluntad de carne ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El apóstol Pedro lo dice en Primera de Pedro de una forma tan preciosa. El apóstol Pedro dice, hablando de la persona de Jesucristo, dice: a quien amáis sin haberle visto. Eso es lo más maravilloso. Yo creo que esa parte Dios la valora mucho, que lo amamos sin haberlo visto. A quien aman sin haberlo visto, en quien has creído y perseveras hasta el día de hoy. Y dice también que si es necesario, seráis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, porque el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, tu fe sea hallada en alabanza, honra y gloria, para cuando Jesucristo nuestro Señor sea manifestado.